Buenas noches, hermanos. Es una gran bendición la que el Señor nos permite estarnos reuniéndonos, como es costumbre, los días lunes, para estar estudiando de su palabra y también aprendiendo sobre lo que Él está hablando en este tiempo y en relación al momento, entendidos en los tiempos. El día de hoy estaremos iniciando con el capítulo 7, que lleva como título Asociarse con el cielo. Pero antes de esto, como ya es de costumbre, abordaremos la palabra que se le ha solicitado al Señor para que Él nos instruya, nos aliente, nos reconforte y nos aperciba de acuerdo a lo que estamos viviendo, lo que está aconteciendo. Le invito para que busque en su Biblia, en Primera de Samuel, capítulo 17. Es una historia que la tenemos muy conocida, que habla sobre David y Goliat. Y por indicación del Espíritu Santo abordaremos hoy esa palabra. Amén. Leo para ustedes en versión Reina Valera 1960, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Santo Espíritu. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló con las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y le quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones de Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba la mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo.
Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas, y tomó su callado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, detuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, y es la palabra clave que el Señor da, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las bestias del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Qué poderosa palabra. El Espíritu Santo está sacando a la luz que definitivamente sabemos que hay una batalla, una guerra espiritual que libramos día con día. Mas, sin embargo, hay momentos donde el enemigo, sabiendo la bendición que viene y lo que Dios trae para nosotros, trata de traer temor, de infundir miedo, de robarnos el tiempo, de robarnos la energía, las fuerzas. ¿Cómo lo hace? Engañando, tirando velos, vendas, pulseras mágicas, para que la gente crea que no puede, para que los hijos de Dios se sientan atormentados, desanimados. Si bien nos damos cuenta, ya el Señor había traído victoria una y otra vez a Saúl, pero por su actuar, por su comportamiento, por no tener su corazón en Dios, sino en sus fuerzas, se dejó amedrentar por este hombre, como lo describía David, por este filisteo incircunciso. Hoy, ¿cuántos de nosotros estamos en este momento o hemos estado esta semana que terminó y el fin de semana enfrentando situaciones que nos están evidenciando que hay un filisteo incircunciso que se está levantando a gritar cosas, a infundir temor, a querer decir, ustedes no pueden, no lo van a lograr, no lo van a alcanzar, porque yo los voy a dañar, no los voy a dejar progresar? Hoy el Señor te está diciendo, así como David, por vivir en obediencia y también en sumisión al Señor, en intimidad con el Señor, se daba cuenta lo que el Señor había dicho en su palabra, y él no solo la conocía, sino que también la puso en práctica. Y se paró y se posicionó sabiendo lo que dice la palabra, porque la batalla no es nuestra, sino del Señor. Él es el que entrega nuestros enemigos en nuestras manos. Él es el que los hace caer, los hace desvanecerse. Así que estamos declarando en el nombre de Jesús que ninguna arma forjada contra nosotros prospera. Y hoy yo oro en el nombre de Jesús, porque si han sido lanzados velos, vendas, pulseras mágicas, para que retrocedamos, para que nos desanimemos, para que nos entretengamos en otras cosas, y al mismo tiempo estar sintiendo miedo, temor, pereza, cansancio en demasía. En el nombre de Jesús hoy eso se va, se termina rotundamente y se desbarata. En el nombre de Jesús oramos por las 7 provincias de Costa Rica y oramos también en favor de nuestros hermanos
que están en diferentes países y que también escucharán en diferido esta palabra que se está exponiendo, porque la batalla no es nuestra, sino que es del Señor, y Él ha entregado nuestros enemigos en nuestras manos y nosotros hemos vencido. Sabemos que ya el Señor triunfó en la cruz y los que estamos con Él tenemos su triunfo. Y también debemos de declarar que toda batalla, que todo escenario que el enemigo quiere traer y que quiere abrir para desear, para molestar, para estar estorbando el propósito del Padre Eterno, eso no fluye, no fructifica, porque estamos basados en la palabra. Y así como David se sintió indignado, molesto ante lo que gritaba este filisteo, así nosotros hemos de levantarnos y decir, ¿quién es este incircunciso que se levanta contra los hijos del Señor? ¿Cómo vamos a permitir que alguien venga a estarnos perturbando y ejerciendo miedo o distracción? Nosotros nos paramos hoy en la brecha en la que el Señor nos está llamando a tomar en nuestra responsabilidad de vida espiritual. Venimos saliendo de una semana de ayuno de oración donde el Señor ha estado hablando la discrepancia que hay entre los espíritus, el contraste entre el espíritu de Dios y el espíritu de este mundo. No podemos pensar que simplemente con que un tercero ore las cosas se van a dar. Es preciso que también nosotros nos incluyamos. Es preciso, como dice ese cántico, toma tu puesto en la batalla. Hay una guerra que pelear. Señor, despierta tu pueblo, avívalo, Señor. Tú estás hablando, Señor, y este tema que hoy vamos a desarrollar de asociarse con el cielo está diciendo, tiene que haber compromiso, tiene que haber participación, tiene que haber interés. Somos nosotros junto a ti, Señor, y tú con nosotros. ¿Cómo saldremos adelante? ¿Cómo triunfaremos? Padre, en el nombre de Jesús yo pido, Padre, para que tu Espíritu Santo venga y redarguya de pecado, para que tú traigas libertad a los cautivos, para que aquellos que han tenido vendas, velos, pulseras mágicas, que han estado caminando como en círculo y no han entendido qué es lo que sucede, hoy se ha quitado, Señor, toda huella, Señor, de opresión, toda cárcel espiritual, toda cárcel emocional, toda cadena, todo grillete, Señor, sea que estén en los tobillos, en las muñecas o aún en el cuello, Señor, se ha quitado en el nombre de Jesús y venga la libertad para que se entienda la palabra, para que haya un despertar realmente del avivamiento que estamos viviendo. ¿Cuál avivamiento? De que estamos escuchando tu voz, porque cada vez que escuchamos tu voz, cada vez que te buscamos, cada vez que permanecemos, podemos disfrutar de la plenitud de tu presencia y de los milagros y prodigios que tú traes para nosotros, tus hijos. Ante las situaciones que hemos estado enfrentando, ante las cosas, Señor, que han sido difíciles, hoy nos levantamos, sacudimos, Señor, nuestros pies del polvo del camino, dejamos de estar sentados en una misma postura y nos levantamos en el nombre de Cristo nuestro Señor, tu Hijo, y decimos, todo aquello que ha venido contra nosotros puede traer lanza, puede traer espada, puede traer jabalina o cualquiera otra artimaña. Mas, sin embargo, nosotros venimos, estamos en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Las calidades de Dios en sus nombres, Yahweh Gibor, Yahweh Sabaoth, Él se levanta por nosotros y pelea la batalla y nos da la victoria. Señor, permite que tu pueblo pueda entender lo que tú estás hablando, pueda pararse firme a guerrear y a entender que tú has entregado ya eso. Lo que estás pidiendo es que hagamos frente, que llamemos las cosas en esperanza contra toda esperanza y que empleemos el arma de la alabanza y la adoración, porque tú te mueves con poder en medio de ella. Bendigo cada familia que está representada en este tiempo que estamos reunidos. Bendigo cada persona, cada congregación y te doy gracias por los milagros y prodigios que tú traes para tu pueblo. Gracias, Señor, porque tú nos das la victoria. En ti, Señor, somos más que vencedores, porque tú ya venciste en la cruz. Tú eres el vencedor. Ponemos este tiempo de enseñanza en tus manos. Háblanos, Señor,
y si queremos asociarnos contigo. Amén. Y así como hemos dado cuenta que hemos venido hablando, estamos con el tema capítulo 7, asociarse con el cielo. El objetivo de este capítulo es enfatizar la importancia de mantener una relación íntima con el Señor Jesús, que haya una relación íntima con Él y con nosotros que somos sus representantes terrenales. Nuestro enfoque debe de estar en el dador de los dones espirituales y no en los dones. Es muy importante que nosotros podamos funcionar en la dimensión sobrenatural, en ese poder que trae el Señor al cultivar una relación íntima con Él. Cada uno de nosotros, cada uno de nuestros ministerios debe conformarse al modelo dado por el Señor. Amén. Es preciso que nosotros entendamos que así como hemos estado estudiando sobre esta palabra que habla sobre los hijos de Isaacar entendidos en los tiempos, cada uno de nosotros ha de estar atento, presto al momento que está viviendo, a la estrategia que Dios le está entregando para que su reino avance en medio del lugar donde estamos, en medio de la comunidad. Amén. Es una decisión suya, es una decisión mía. Vamos a leer eh, Lucas 4:1 y esta palabra, vamos a buscarlo un momentito, perdón, 4:18. Está declarando esa expresión poderosa que dio Jesucristo, de la cual nosotros también podemos acogernos a ella y hacerla propia para nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Leemos en el 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Más adelante vamos a ver que estando lleno del Espíritu del Señor, se pueden abrir esos escenarios desérticos, esas guerras, esas batallas, esas situaciones, tal cual las enfrentó Jesús. Mas, sin embargo, él permanecía con el Espíritu. Nos damos cuenta que en Lucas 4:18 está diciendo, el Espíritu está sobre mí, y en 4:1 está diciendo previamente que el Espíritu Santo había descendido sobre él. 4:14, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos, y era glorificado por todos. Asociémonos con el cielo. Modelo, tenemos a Jesús. Y este modelo de Jesús nos está diciendo que Jesús fue bautizado por el Espíritu Santo. Y así lo encontramos en Lucas 3:22, donde él recibió el bautismo en agua, pero asimismo vino el bautismo del Espíritu Santo. Y por eso esta afirmación que él hace en Lucas 4:18, que el Espíritu de Dios estaba sobre él, que lo había ungido. También hemos leído previamente que Jesús, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto, fue puesto a prueba. Hemos de entender que así nosotros, cuando estamos siendo llenos, cuando estamos conquistando, cuando estamos ascendiendo en esa cercanía a nuestro Padre Celestial, en ese mover del Espíritu Santo, así también puede que se abra el escenario de pasar por el desierto. Recordemos que hay desiertos que son provocados por nosotros por las malas decisiones. Hay desiertos en los cuales Dios los permite para que lo podamos encontrar a Él, y en nuestras ofusques, problemas y situaciones nos fijemos solo en Él y entonces estemos muy atentos a su voz y a lo que Él nos va a hablar. O puede que el enemigo nos lleve al desierto para también, como a Jesús,
ser tentado. Entonces, ver cuál es nuestra reacción, qué estamos haciendo con esa administración que el Espíritu Santo está trayendo. Y leemos en el 4, en Lucas 4:14 también, que el Espíritu de Dios había, después de pasar, perdón, por Lucas 4:1, cuando se habla que, que recibió toda esta lucha en el desierto, luego fue todo esto como una preparación para que luego fuera a Galilea con este poder del Espíritu Santo y hablara de las maravillas e hiciera maravillas y prodigios de acuerdo a lo que Dios Padre había determinado que él hiciera en su pasar por esta tierra. Sabemos que lo más importante es predicar el Evangelio y Jesucristo vino por medio de su muerte en la cruz a reconciliar al mundo con el Padre Celestial, mas sin embargo en ese andar aprovechó, porque así somos los seres humanos, siempre queremos algo a cambio. Entonces Él sacó tiempo para los milagros, para los prodigios, para que también todos viéramos que el Señor estaba trayendo sanidad y milagros, los prodigios, las calidades que Él tiene como Hijo de Dios y como el Padre Celestial puede restaurar, puede llenar, puede sanar, puede cambiar. Y al ver el ministerio de Jesús, ¿qué podríamos decir que es la clave de la eficacia de este ministerio? Bueno, Jesús solo hizo lo que vio hacer al Padre. ¿Y qué es esto? Ejercer la autoridad espiritual que él tenía. Y así nosotros como iglesia de Cristo estamos yendo en pos de lo que el Maestro nos dejó de enseñanza. Y también el enemigo se levanta entonces en contra, así como Jesús fue tentado, así el enemigo se levanta en contra de los hijos de Dios para molestarlos. Y Y de ahí, con lo que iniciamos hoy, con la palabra de esta guerra que se presentaba entre David y Goliat. ¿Por qué? Porque también nosotros, los hijos de Dios, enfrentamos guerras espirituales. Y las guerras espirituales tienen que quedar claras, que no son contra humanos, no son contra carne y sangre, dice la palabra, sino contra los principados y potestades en los lugares celestiales. Las guerras espirituales no deben enfrentarse con armas terrenales. Sabemos que eso fue uno de los errores que tuvo Judas, el que vendió a Jesús. ¿Por qué? Porque él siempre creyó en ese liderazgo de Jesús y que era el rey, ¿verdad? De los judíos y el libertador, pero el enfoque, como hemos leído en algún momento, hemos estudiado, el enfoque ha sido que él pensó que era una libertad solo física y realmente la libertad que vino a traer Jesucristo es en el ámbito espiritual. Vemos que varios hombres de la Biblia se comprometieron con el cielo intercedieron para pedir la intervención divina en épocas de dificultad. Qué importante hacer uso de la herramienta de la oración, porque el ejercicio de la oración nos va a revelar el corazón del Padre, nos va a revelar lo que debemos hacer. Y entonces podemos hablar, podemos profetizar, podemos predicar de estos cambios radicales, sobrenaturales que Dios trae sobre la humanidad. Algunos de los hombres de fe del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento que evidencian que la oración trae cambios importantes. Los podemos ver con el ejemplo de Daniel, cómo el Señor lo protegió aún en el foso de los leones, cómo lo protegió cuando fue llevado previamente, ¿verdad? Que fue deportado, cuando estuvo al cuidado del rey, cuando lo mandó a llamar para que estuvieran ellos ahí alimentándose, él con sus amigos, cómo lo cuidó cuando fue echado en el fuego. ¿Qué hizo ese cambio radical y sobrenatural? La presencia de Dios en él, buscarlo. Así usted y yo hemos de entender que es el modelo
que se nos deja plasmado en la palabra para que nosotros entendamos la importancia de ejercitarnos en la vida espiritual para poder llevar a cabo esas guerras espirituales que lógicamente puede que se manifiesten a nivel físico y por eso nosotros no peleamos contra una persona, sino que una cosa es reconocer la diferencia o el contraste que hay de espíritus para saber quién está con nosotros y quién contra nosotros. Y otra cosa es identificar que nuestra guerra no es contra sangre y carne, sino contra principados y potestades. Así lo dice la palabra. La iglesia, nosotros, el cuerpo de Cristo, hemos de funcionar de forma conjunta, con una mente que esté enfocada, que sea tenaz, que sea valiente. ¿En cuanto a qué? A destronar los dominios satánicos que hay en las naciones. Vemos que Jesús desarmó a Satanás y a su coalición malvada al confrontarlo en su propio territorio. Como lo leímos, Jesús fue llevado al desierto. Y Satanás buscó la forma de tentarlo, mas sin embargo él apegado a la palabra y porque era un hombre que se ejercitaba en la oración, un hombre que estaba agarrado del Señor, logró salir sin ningún problema, logró confrontar y vencer al enemigo en ese territorio. Hemos de entender que el opositor del cuerpo de Cristo, de la iglesia, es Satanás, es el enemigo. Y él aún trabaja en nuestras sociedades, en nuestra comunidad. Él busca la manera en que pueda distraernos, desviarnos, afligirnos, molestarnos, de manera de que nosotros caigamos en desobediencia, que las personas entren en desobediencia. ¿Por qué? Porque cuando las personas entran en desobediencia, pueden abrir puertas físicas y espirituales, como pueden ser cualquier tipo de pecado, formas de rebelión, uso de sustancias que dañan el cuerpo y de esta manera desviar el propósito de los caminos de Dios. Vamos a buscar la palabra en Efesios 2:2. Voy a leer desde el verso, no, sí, capítulo 2, verso 2. Viene hablando, esta palabra nos viene diciendo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Qué linda esta palabra porque el Señor nos está diciendo, acuérdese, no para tristeza, no para dolor, pero acuérdese en dónde los he sacado. Acuérdese en los retos que tuvieron, las situaciones que enfrentaron, las pruebas, los problemas, el pecar, los errores, el fallar, cómo los rescaté de ahí. ¿Y esto para qué? Para que tengamos este compromiso con la gran comisión, para orar, para guerrear, para hacerte testimonio en favor de los que no conocen de Cristo o de aquellas que apenas han andado de oídas porque realmente no lo han podido ver. Qué bueno es tener pasión, así como nuestro Padre Celestial, tener pasión por las almas, porque eso fue lo que movió el corazón de Dios Padre, lo que movió a Jesucristo su Hijo y lo que hace que el Espíritu Santo esté aquí de Paracleto, esté aquí de Consolador, esté de aquí de Ayudador.
De ninguna manera nuestra postura ha de ser de censura, de estar señalando, juzgando, enojándonos y cobrando favores o facturas, por decirlo de alguna manera, a aquellos que están siendo ya azotados por las corrientes de este mundo y por las mentiras del diablo. Es preciso que el amor nos mueva. Y si bien es cierto, estamos claros que estamos en diferente dirección, los que están en otro espíritu que el nuestro, eso no quita que nos movamos a misericordia, hablemos de la verdad y dentro de lo que el Señor nos permita hacer, hablar o actuar, hacerlo para que puedan venir muchos a Cristo. Y al querer llevar a cabo este trabajo, es como enfrentamos esas guerras espirituales. ¿Por qué? Porque hemos de estar agarrados de la mano del Señor, hemos de buscar su rostro, hemos de declarar su palabra, hemos de estar en esa asociación con el cielo, en esa profunda intimidad para que Cristo prevalezca y para que todo trabajo, todo esfuerzo, toda encomienda que el Señor nos ha dado, la podamos llevar a cabo y la podamos cumplir. Cuando el Señor hace un llamado, cuando el Señor da una promesa, espera que nosotros cumplamos con eso. Y en el medio del proceso, mientras se llega a hacerlo o se va desarrollando, el Señor espera de nosotros que haya fidelidad, que haya compromiso, que haya renuncia a nosotros mismos y que entendamos que es su poder el que se perfecciona en nuestra debilidad. Entendamos que tenemos que tener una transformación, que no podemos seguir siendo los mismos. ¿Por qué? Porque si usted me dice, Dios me ha dado promesas, he tenido sueños, ha venido palabra de revelación, palabra profética, pero yo sigo en lo mismo y no avanzo. La pregunta es, ¿ya has perdonado? ¿Ya has soltado todo aquello que pueda haber que el enemigo esté presentando ante el Señor para estar viniendo en contra tuya? Te has determinado a asociarte con el cielo, te has determinado a estar con tu Padre Celestial y a pegarte a Él y decir, Señor, yo me niego a mí mismo en esta área, yo voy a dejar de practicar estas cosas, yo voy a dejar de lado, voy a renunciar a hablar de esta forma. ¿Por qué? Porque esto no conviene a la vida en el Espíritu. Por amor al Señor, por amor a las almas. No somos egoístas, sino que oramos para que aquellos que están en atadura, aquellos que están en lugares de soledad, como en Lodebar, aquellos que están en lugar de tristeza y dolor, sean sacados de esos territorios, de esos lugares, y vengan al conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Y esto claramente al enemigo no le agrada. Pero recordemos, el Señor nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y hemos leído una y otra vez en esta noche, la batalla no es nuestra, sino que la batalla es del Señor. Y cuando usted me escucha hablar, usted siente pasión por las cosas del reino. Usted dice, sí, Señor, me pongo tu armadura y yo estoy aquí para ti, glorifícate en mí. Haz lo que tengas que hacer, yo me ofrezco. Ciertamente hemos estado hablando, la mies es mucha y son pocos los obreros. La mies es mucha y son pocos los obreros. Hemos de orar al Padre Celestial, como lo dice Mateo 9:35. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Por qué? Porque en Isaías 6:8 la palabra dice, y oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí, heme aquí, envíame a mí. Asociarnos con el cielo es un tema de tú a tú. Cada persona, cada hijo espiritual con el Padre espiritual, con Dios nuestro Señor, con el Espíritu Santo, con Jesucristo su Hijo. No se requiere de excusas. Podemos evadir la situación, echarle la responsabilidad a los demás y decir, me achanté, lo dejé botado, porque y culpar al líder, al mentor, culpar a los ministerios, culpar a la vida, cuando una persona se siente desmotivada y no se siente identificada con su llamado como hija de Dios, a pesar de que haya aceptado a Jesucristo, buscará siempre un responsable externo. Hoy la palabra es, ¿te asocias con el cielo? Entonces es tu responsabilidad, mi responsabilidad, tu compromiso, mi compromiso con el cielo,
¿Para qué? Para que en el nombre del Señor y con todas las calidades y las capacidades que Él nos ha entregado por su Espíritu Santo que está en nosotros, poder proclamar la palabra y traer evidentemente libertad a los cautivos. Y es por el bien de la, del cuerpo de Cristo, de la iglesia, de las personas que necesitan conocer de Dios, que debemos de reconsiderar las estrategias existentes que tenemos para evangelismo. Hablando del apóstol Juan, vemos que la palabra nos habla que se le invitó a ir a un lugar más alto para que recibiera revelación. Y poco tiempo después del mensaje que el Señor le dio a los ángeles de las 7 iglesias con el libro Apocalipsis, la iglesia también necesita responder a esa voz que suena como una trompeta y que nos hace la invitación igual a como se la hizo al apóstol Juan. Vamos a buscar Apocalipsis 4:1. Dice la palabra: después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Estamos viendo aquí la participación no solo de la importancia del mover profético o del don profético, sino también del don de enseñanza en la iglesia. Este don es un don invaluable que debe de estar trabajando conjuntamente con los dones quíntuples. El cuerpo de Cristo tiende a adorar o a darle más importancia al conocimiento en vez de buscar revelación. Y esto lo digo porque hay personas que hallan más importante un título que certifique que una persona tiene determinado grado académico, teológico. Y si bien es cierto, está muy bien que estemos leyendo, estemos estudiando, estemos inquiriendo en el Señor, y si también hay la posibilidad de lugares de estudio para maximizar, para potenciar las habilidades humanas de búsqueda de información de la palabra, hemos de reconocer que el que trae la inspiración, el que trae ese avance es el Espíritu Santo. Y vamos a buscar entonces Primera de Corintios. Yo también lo estoy buscando. Primera de Corintios 8. El verso 1 dice: y principalmente en la parte B, pero vamos a leerlo todo. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Cuántas personas se han enfocado más en saber qué títulos se tengan? ¿Qué especialidad? ¿Cuál es su enfoque? ¿Qué lo destaca? Hemos estudiado hace un gran tiempo atrás que cuando el Espíritu Santo toma una persona, no necesita tener estudios previos, porque el Señor le va revelando paso a paso lo que debe de hacer, porque el Señor lo conoce todo y Él llena todo en todos. Quedando claro que no es malo estudiar, ni tener una profesión o un grado académico. Aquí lo más importante es que hemos de priorizar la revelación de Dios más que el conocimiento. Y vamos a ir a, a Segunda de Crónicas, también capítulo 3, verso 6, y dice:
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Hay personas que se van mucho por lo que es la homilética y todas estas palabras que están relacionadas a cómo presentar la palabra, cómo se va haciendo un exégesis, cómo se va haciendo un estudio detallado. Y sí, ciertamente es bueno, pero hay gente que tiene un formato estructurado y hace un uso de todos esos insumos humanos para poder dar la palabra de Dios. Mas, sin embargo, no hay espíritu de vida, no hay inspiración, no hay mover del Espíritu Santo. Hoy cuando nosotros meditemos y digamos, qué importante tener conocimiento, testiemos si todo ese conocimiento nos está llevando a la revelación de Dios y de su Espíritu Santo. De ser positiva, afirmativa la respuesta, en buena hora. Mas, sin embargo, si la respuesta no satisface en un 100%, reconozcamos que el conocimiento es una herramienta, pero para actuar asociado con el reino de los cielos, hemos de tener revelación. En ocasiones la gente se levanta muy punitiva en contra de otro hermano, porque quizás ha hecho una analogía o ha hablado de alguna manera. Le molesta la cadencia de la voz, el ritmo, la prosa. No se siente reconocido con esos eh, parámetros o insumos o características. Pero vamos más profundo. ¿Qué hay en la revelación? Está el Señor presente, está trayendo unción, usted siente fuego en su corazón. No tengamos en poco ni subestimemos a los nuevos en la fe, a los niños y a aquellos que tal vez apenas si tienen un grado de escolaridad primaria. Porque cuando hay búsqueda del Señor, aunque haya tartamudez, que haya disfemia, aunque haya mala pronunciación, dislalia, disglosia, disartria, lo que usted quiera decir dentro de las situaciones que se pueden presentar en el habla de una persona. Pero así como pasó con Moisés, el Señor le dijo, yo soy el que creo todo y yo te estoy mandando, te he elegido y te mando para que saques al pueblo de Israel. Tal vez usted diga, nos hemos ido en un punto muy explícito, muy específico. Llévelo usted a su contexto real de vida. Tropicalícelo a su entorno. O sea, que sea significativo para usted lo que aquí se está diciendo. El conocimiento es bueno, mas sin embargo, de acuerdo a 2 Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Y gloria a Dios por esta palabra. Hemos de olvidar la estructura muchas veces para poder cumplir con el destino trazado por Dios, con ese oriente que Él ha establecido para nosotros sus hijos. Porque mientras el modo de pensar de la iglesia se limite a mantener programas y estructuras, las hazañas sobrenaturales diseñadas para el ministerio fuera de la iglesia nos eludirán. O sea, es importante entender que yo puedo tener conocimiento de un protocolo, que yo puedo saber que hay una estructura y sí debo de ajustarme y sí debo de respetarla, pero habrá momentos donde el Espíritu Santo va a pedir que hagamos algo diferente, que hagamos algo que sale, por decirlo de alguna manera, de la norma, de la costumbre,
Y entonces tendremos que responder ¿con qué? Con la letra, diciendo, pero es que así es como estoy estructurado y así es como está todo y así se hará. Podremos tener más uso del espíritu y dejarlo trabajar. Si nosotros al hablar de eludir, estamos diciendo que si nos apegamos solo a las reglas, solo a la estructura, vamos a dejar pasar esas bondades del Señor, esas habilidades que Él trae para revelarse, esa creatividad. No comience hoy, le puede decir el Espíritu Santo con una oración, empiece con un cántico, empiece con la lectura de la palabra. Tome tiempo primero para predicar la palabra y después que haya un tiempo de adoración. Puede que el Espíritu Santo diga, hoy lo que vamos a hacer es que vas a orar por los enfermos, voy a traer libertad, voy a traer sanidad. Qué importante es que nuestro modo de pensar no nos limite al creer que lo adecuado es mantenernos en programas y estructuras diseñadas por hombres, porque si no nos limitarán para ver las que están diseñadas por el Espíritu Santo, para actuar fresco, con llenura, con prontitud, con novedad en el momento en que estamos frente al Espíritu Santo y que Él quiere hacer algo distinto. Es importante tomar en cuenta que dentro de la palabra profética sabemos que una de sus funciones es la parte de exhortación y de edificación, de traer al pueblo a que se vuelva al Señor, a que lo reconozca y reconozca lo que Él está hablando. Nosotros tenemos que tomar en cuenta también que la aplicación externa, o sea, nuestros actos, nuestra forma de ser, de comportarnos, de responder, va a traer también una implicación importante para poder predicar a Cristo, para poder cumplir con el destino que Él tiene para, o destino, vamos a verlo como objetivo de objetivo, misión, visión para una persona, para un lugar determinado. Un ejemplo que tenemos de esto es la iglesia primitiva. Es un ejemplo de cómo los apóstoles de la iglesia de esos primeros tiempos, como Pablo, como Silas, perdón, como los discípulos, ellos aplicaban la palabra de Dios, pero con denuedo, de manera de que se cambiaran los paradigmas, las ideas de pensamiento, de estructuras viejas, obsoletas, de mampara, de apariencia, que lo que hacían era resguardar o cobijar cierto nivel de legalismo, cierto nivel de situaciones impuestas por las personas y no por el Espíritu Santo. El desafío que nosotros tenemos como iglesia de Jesucristo en nuestros días es de empujar los límites para establecer el reino de Dios en nuestra propia experiencia, ya sea de vida personal, de vida congregacional y diariamente. ¿Y por qué decir esto? Porque hay estructuras, hay paradigmas, hay cosas que se ponen en una congregación y que alguien puede decir, ayudan para el orden, muy bien, pero hay que tener ese discernimiento y esa sabiduría del espíritu, en qué momento tiene que haber una flexibilidad, en qué momento yo debo de permitir que sea el Espíritu Santo el que ministre, el que hable. Y lo diríamos, usualmente tiene que ser así. Y aunque sabemos que el Espíritu Santo se sujeta al profeta, es mejor que cuando el Espíritu Santo nos mueva a hacer algo, nosotros nos sujetemos a Él.
Cada uno de nosotros como creyentes poseemos la habilidad innata de ejercitar la profecía al declarar palabra de poder, de consuelo, de autoridad. Y es por eso que dentro de ese mover profético, manifiesto en los demás dones, en los demás ministerios, en las habilidades, en todos los contextos, sean eclesiásticos, sean de cuerpo de Cristo. Tomemos en cuenta la necesidad que surge de equiparar el buen funcionamiento, el correcto funcionamiento de los dones espirituales. De ahí que nuestros vasos no pueden estar sucios. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen un llamado determinado para cumplir una labor, mas sin embargo hay situaciones de vida, del tiempo pasado o presente que se estén viviendo, que no se hayan atendido, que no se hayan superado, que no se hayan orado y que están viniendo a influir, a golpear, a obstaculizar la labor del reino que se debe llevar a cabo. ¿Cuál va a ser la respuesta suya y mía? Necesitamos tener un ejercicio de la vida espiritual que sea dinámico para poder externar todo aquello que estamos viviendo a nivel interno. Esa presencia de Dios, esa autoridad, esa llenura, esa humildad, ese amor por Dios, por nuestro prójimo, por las almas, de manera que se produzcan cambios reales en los ambientes. No solo estoy hablando para los que profetizan, porque también he incluido todos los demás dones o talentos o habilidades. Perdón, quiero llamar también la atención de los guerreros de oración, esas personas que el Señor tiene destacadas para que intercedan. Tal vez muchos no los reconozcan, no sepan quiénes son, pero Dios sí sabe. Qué importante que los que están destacados, todos a orar, pero los que tienen asignados a nivel cartográfico, a nivel de declaraciones, de guerras, de batallas espirituales o intercesión en todos los niveles que haya, como dice la palabra, que sean rogativas, súplicas y quizás hasta con dolores de parto. Las personas estén orando al caminar por las calles, orar por la sanidad del lugar donde se encuentran, orar siguiendo la línea que el Padre Celestial les ha dado para que muchos vengan al conocimiento de Dios, para que el enemigo deje de estar azotando los pueblos, los lugares, y la gente pueda venir al conocimiento del Señor y así cumplirse ese destino que Él ha trazado para esas vidas que Él ya ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Creo, amados, que es importante que tomemos tiempo para mantenernos encerrados en oración. Es importante, pero también creo que es necesario que hayan tiempos de manifestación. Sabemos que para estos últimos tiempos, para este principio de dolores, la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo traerá testimonio como en los días en que Jesús caminó sobre la tierra o cuando los discípulos o los primeros cristianos oraron y se sanaron los enfermos, declararon libertad para los cautivos y fueron liberados para que hubiese sanidad y salvación espiritual y eso se lograra, se alcanzara.
Así nosotros estamos en este tiempo llamados a ejercer para que muchos vengan al arrepentimiento y al conocimiento de Cristo. Cuando nosotros damos un lugar importante a la oración, el poder que se genera en esa oración privada puede ser distribuido en los canales apropiados para que la manifestación del mayor poder de Dios a través de sus hijos, que es lo que el mundo espera, sea una realidad, sea una evidencia. Esas oraciones direccionadas para los que están en autoridad, en eminencia, llegarán a ese lugar para que Dios trabaje con esas personas en esas esferas del gobierno o en esos comercios, de manera que estén motivadas por el Espíritu de Dios. Y toda influencia que haya de presión, de opresión, de espiritismo, de gente que tiene ideologías diversas que van de la mano con la nueva era, prácticas de ejercicios psíquicos, toda esa gente que practica todo eso que va en contra de Dios, se ha quitado de estar ejerciendo autoridad, de estar ejerciendo consejo para traer a error, para traer a confusión, para que operen cosas que no deben darse a nivel natural, institucional, macro, en un país, en una institución, en una congregación. Y que sí realmente sea el Espíritu Santo el que llene todo en todos. Cuando el Señor nos llama a orar, Él nos está indicando por qué hemos de orar. Muchas veces las personas piden oración y el Espíritu Santo dice, no ores por eso, tienes que orar por otra cosa. Y más de uno en algún momento ha expresado, se está orando por algo indeterminado y yo no sentí hacerlo y oré por otra cosa. Perdón. No, 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 no. Hemos de responder a lo que el Espíritu Santo nos está llamando a orar. ¿Por qué? Porque en la oración deben de ser cubiertas todas las áreas, todas las aristas, todos los flancos que pueda encontrar el enemigo para abrir, para una oportunidad para dañar, para traer opresión, encarcelamiento de las vidas u obstaculización del fluir del Señor y de su propósito. Hemos de entender que los vacíos que pueda tener este mundo físico, emocional y espiritual, hemos de entenderlos como odiosos, como innecesarios, como algo malo. ¿Por qué? Porque el diablo avanza cuando hay vacíos. Y por eso más que nunca es el momento que usted y yo oremos. Es el momento que usted y yo hablemos. Es el momento que usted y yo dejemos estructuras antiguas que no están siendo compatibles con el Espíritu Santo y que por lo tanto lo están limitando. ¿Por qué? Porque Dios quiere traer cambio a las personas, porque hay desesperación en medio de las personas en este tiempo. ¿Qué vamos a responder? ¿Nos asociamos con el cielo? El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Señor Jesús, gracias por esta palabra que hoy tú has traído para nosotros. Gracias por el reto que nos planteas y al mismo tiempo como tú nos haces autorreconocernos en quienes somos en ti y lo que tú, Señor, quieres hacer por medio nuestra. Tú estás en el cielo, mas sin embargo has permitido que nosotros vengamos a vida en este mundo, porque hay una labor que cumplir. Hoy en fe te decimos, en obediencia y en humildad, cúmplase tu propósito en mi vida. Hoy yo me deshago de toda preocupación, de toda tristeza, de toda ansiedad, de todo aburrimiento,
de toda autosospecha. Y como decía el apóstol Pablo, me extiendo hacia adelante, hacia el supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro, en el cual hemos creído. Por lo tanto, hablamos. Hablamos de este Cristo vivo, de este Cristo que trae respuestas para los necesitados, de este Cristo que vio las multitudes y tuvo compasión, como nos parecemos a Él, como somos en ese proceso de formación en el cual queremos llegar a la estatura del varón perfecto que fue Jesucristo. Nos avanzamos, abalanzamos hacia el plan de Dios para que se cumpla. Señor, gracias por cada uno de tus hijos. Gracias por los que tienen fe y tienen confianza, que han sido llamados a ser parte del pueblo de Dios, que trae libertad a los cautivos, que trae sanidad a los enfermos y que quedan las almas siendo libertadas para poder vivir una vida de eternidad cerca de Dios Padre. ¿Y todo por qué? Todo por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, quienes hemos aceptado esa asociación con el cielo, con Dios, con su Hijo Jesucristo y con el Espíritu Santo, para que muchos vengan al convencimiento de que ocupan una solución eterna y esta es estar unidos a ti. Nos despojamos de todo peso y nos abrazamos a ti, Señor, autor y consumador de la fe. Amén. Que pase muy bien. Si el Señor lo permite, la próxima semana continuaremos. Les amo y les bendigo en el nombre de Jesús. Soy Erika Mesé. Bendiciones.